Bitcoin, la revolución digital y sus secretos. Imagina una moneda virtual creada por alguien cuya identidad nadie conoce. Una moneda que se podía comprar por céntimos y hoy vale una fortuna. Una moneda con la que alguien pagó el equivalente a más de 1.000 millones de euros. Por 2 pizzas. Conoce a Bitcoin, el invento financiero más revolucionario del siglo XXI, que ha cambiado la forma en que pensamos sobre el dinero. Esta misteriosa creación, que apareció en la red en 2009, inició una revolución digital que aún continúa. Su creador lleva más de 15 años oculto bajo un seudónimo, y la gente pierde y gana fortunas en cuestión de días. En los próximos minutos, conocerás los hechos más impactantes, increíbles y fascinantes sobre Bitcoin, que rara vez aparecen en los medios principales. Historias que suenan como un guión de ciencia ficción, pero que sucedieron de verdad. Orígenes misteriosos. Todo comenzó en 2008, durante la crisis financiera global, cuando la confianza en los bancos e instituciones financieras estaba en mínimos históricos. Fue entonces cuando una figura misteriosa, escondida bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, publicó un documento que describía un sistema que liberaría a la gente del control de bancos y gobiernos. El 3 de enero de 2009, Bitcoin apareció oficialmente en la red cuando Satoshi minó el primer bloque, conocido como el bloque Génesis. Lo que hace único a este bloque es el mensaje oculto en él, extraído del periódico A Times. Chancellor on brink of second bailout for banks e canciller al borde del segundo rescate bancario. Era un manifiesto claro contra el sistema bancario que había fallado a millones de personas. Apenas 9 días después, el 12 de enero de 2009, Satoshi envió la primera transacción de Bitcoin de la historia, 10 BTC, al programador Hal Finney, quien había descargado el software de Bitcoin el día de su lanzamiento y escribió el famoso tweet: Running Bitcoin. ¿Quién es realmente Satoshi Nakamoto? Esta pregunta sigue sin respuesta hasta hoy. Algunos creen que es una sola persona, otros que es un grupo de programadores. Se especula sobre muchos candidatos, desde Nick Szabo hasta Hal Finney. HBO lanzó en 2024 el documental Money Electric, The Bitcoin Mystery, que intenta resolver este enigma. Hitos e historia del precio. Los primeros años de Bitcoin son una historia de entusiastas y experimentadores. En 2010, Bitcoin aún no tenía un valor de mercado establecido. La primera valoración no oficial sugería que $1 valía más de 1.300 BTC. El 22 de mayo de 2010 ocurrió un evento que pasó a la historia como el día de la pizza Bitcoin. El programador Laszlo Haniec realizó la primera compra con Bitcoins en el mundo real. Pagó 10.000 BTC por 2 pizzas grandes de Papa John's. En ese momento, esos Bitcoins valían unos $41. Hoy, cerca de $1.000 millones. Probablemente la pizza más cara en la historia de la humanidad. En 2011, Bitcoin alcanzó la paridad con el dólar. 1 BTC igual a $1 estadounidense. Nadie imaginaba entonces lo que sucedería en los años siguientes. En 2013, el precio superó los $1.000 para luego caer y permanecer estancado durante varios años. La verdadera fiebre del oro comenzó en 2017, cuando Bitcoin superó la barrera de los $20.000. Entonces parecía un valor astronómico. Sin embargo, el verdadero boom estaba por llegar. En noviembre de 2021, Bitcoin alcanzó su máximo histórico hasta la fecha. Casi $69.000. Sí, has oído bien. Si hubieras comprado Bitcoin por $100 en 2010, hoy serías multimillonario. Uno de los mecanismos clave que afecta al precio de Bitcoin es el llamado halving, que reduce a la mitad la recompensa para los mineros por extraer un bloque. Esto ocurre aproximadamente cada 4 años. En 2012, 2016, 2020 y recientemente en 2024, históricamente, cada halving ha precedido a aumentos significativos de precio en los meses siguientes, ya que reduce el ritmo de aparición de nuevos Bitcoins en el mercado. Transacciones e historias impactantes. La historia de Bitcoin está llena de eventos impactantes que marean incluso a los inversores más experimentados. Uno de los más dramáticos fue la caída del exchange Mt. Gox en 2014. Este exchange japonés manejaba entonces el 70% de todas las transacciones de Bitcoin en el mundo.
cuando anunció que había perdido 850.000 bitcoins, valorados entonces en unos 450 millones de dólares, el mundo de las criptomonedas se quedó paralizado. Hasta hoy, la mayoría de estos fondos no se han encontrado, y los inversores afectados siguen esperando compensaciones. Sin embargo, Mt. Gox no es la única caída espectacular. En febrero de 2025, el exchange Bybit fue víctima del mayor ataque hacker en la historia de las criptomonedas, perdiendo 1.500 millones de dólares en activos digitales. Los hackers aprovecharon una vulnerabilidad en el sistema durante la transferencia de una cartera fría a una caliente, lo que les permitió tomar el control de los fondos en cuestión de horas. Bitcoin también es la historia de fortunas perdidas. James Howells, de Reino Unido, tiró un disco duro que contenía 7.500 bitcoins, hoy valorados en cientos de millones de dólares. Pasó años haciendo lobby en el gobierno local para obtener permiso para buscar en el vertedero, ofreciendo a la ciudad un porcentaje del tesoro encontrado. Sin éxito. Minería y energía, controversias. Detrás de cada bitcoin hay un complicado proceso llamado minería o extracción, que requiere enormes capacidades de cálculo y consume cantidades significativas de energía. En 2021, Bitcoin consumía alrededor de 121 teravatios hora de energía al año, más que países enteros como Argentina, Suecia o Malasia. Si Bitcoin fuera un país, ocuparía el puesto 35 del mundo en consumo de energía. Son precisamente estas estadísticas impactantes las que hacen que las criptomonedas sean a menudo criticadas por los ecologistas. Los científicos han estimado que los daños climáticos globales causados por la producción de Bitcoin entre 2016 y 2021 ascendieron a unos 12.000 millones de dólares. Las emisiones de dióxido de carbono asociadas aumentaron 126 veces durante este periodo. Las minas de Bitcoin son hoy enormes centros de datos. Las más grandes se encuentran en Mongolia, Texas y países de clima frío, como Islandia, donde la refrigeración natural reduce los costes. Sin embargo, no todo es negativo. Cada vez más minas están pasando a fuentes de energía renovable. En El Salvador, el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, se ha puesto en marcha una mina alimentada por energía geotérmica de un volcán. Otras utilizan excedentes de energía de centrales hidroeléctricas o eólicas que de otro modo se desperdiciarían. Bitcoin en la cultura. Bitcoin se ha convertido no solo en un fenómeno financiero, sino también cultural, penetrando en películas, series, música y arte. Se han producido decenas de documentales que intentan explicar el fenómeno Bitcoin. Banking on Bitcoin de 2016 analiza cómo la criptomoneda está afectando al sistema financiero. A The Rise and Rise of Bitcoin de 2014 muestra los inicios de la comunidad Bitcoin, y el documental más reciente de Netflix, La mayor estafa de la historia, cuenta la historia de una pareja apodada Bitcoin, Bonnie y Clyde. Y así llegamos al final de este viaje por las curiosidades más fascinantes del mundo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo episodio, donde os esperan nuevos misterios y aventuras.